Gracias por estar un día más con nosotros aquí en 30 Minutos. Hoy hemos invitado a nuestros estudios a Lourdes Santana, la directora de la SER en Canarias y también la directora de Radio Club. Lourdes, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mayer, buenos días. Me voy a permitir el lujo de tutearte porque eres compañera de los medios. Por supuesto. Y además también fuiste parte importante de esta casa. Sí, hoy la verdad es que me he emocionado mucho al entrar y ver a compañeros, no a viejos compañeros porque son muy jóvenes todos, verlos en unas nuevas instalaciones que yo no conocía. Conocí las primeras, las del Parque de la Granja, aquella antigua discoteca Q, y verlos hoy aquí a todos y entrar a una casa donde todas las caras son familiares y recuerdas, además me pasa, ¿no? Casi hasta el día en que entraron a trabajar, cómo fue su proceso de selección, porque yo participé activamente en lo que fue la selección de todo el personal de informativos, en aquellas pruebas famosas en la pirámide de la Universidad de La Laguna, donde salieron gente tan valiosa como Roberto González, que hoy presenta el Buenos Días Canarias, que estará dentro de un ratito, como Piluca, que es uno de esos rostros maravillosos que presentan las noticias y con esa fuerza y esa credibilidad que tiene. O sea, que Lourdes Santana eligió bien, ¿eh? Estíbaliz, Marta Modino, un montón de gente que está hoy, y luego compañeros que se seleccionaron en Las Palmas, como Paco Luis Quintana, Isabel Baeza. Y claro, verlos y ver cómo ha sido ese crecimiento profesional y personal de ellos, porque además coinciden que son, aparte de magníficos profesionales, magníficas personas, pues emociona mucho, la verdad. Ha sido un pequeño viaje en el tiempo, esto sí, que has hecho hoy. Es que, Mayer, es increíble. Bueno, y luego para mí es sumamente gratificante ver que se siguen incorporando nuevos talentos como tú, que estás ahora aquí. Oiga, muchas gracias por la parte que me toca. Esto sigue creciendo y sigue siendo una empresa que da oportunidades a los jóvenes profesionales de Canarias, que antes los que querían trabajar en el sector audiovisual lo tenían muy complicado. Antes de la existencia de la televisión canaria prácticamente estaba en televisión española y algunas locales que empezaban, ¿no? Pero con otras condiciones de trabajo. Entonces yo creo que esa es la fortaleza que tiene esta empresa, el papel que ha hecho. Y bueno, al principio que fue tan duro porque se cuestionaba mucho si era necesario o no una televisión autonómica, pues después de 10 años, ver el desarrollo que ha tenido y las oportunidades que ha dado a tantos profesionales que dejan muchísimas horas aquí para construir esto, pues creo que ahora eso ya no se pone en duda, ¿no? Se pueden poner en duda otras cosas, pero no la necesidad del medio. Claro. Lourdes, ¿qué aprendiste en tu etapa en Televisión Canaria? ¿Con qué te quedaste? Aprendí de todo, pero yo creo que yo además venía de la prensa. En ese momento yo había estado, mi carrera se había desarrollado toda en Canarias 7 como jefa de la sección de política y de sociedad y cultura. Además era una persona que no le prestaba demasiada atención a la televisión. Por eso me llamó tanto la atención cuando Luca Fernández y Jorge Betancourt me llamaron para incorporarme aquí. Se los dije, pero si yo no sé nada de tele, y realmente no sabía absolutamente nada de televisión. Estuvimos haciendo un training, Santiago González y yo, que luego se incorporó como editor en otras televisiones autonómicas. Me acuerdo que estuvimos en ETV y en CNN Plus. Y entonces, cuando vienes de otro medio, lo que haces, y para mí lo valioso de este medio, que aprendes, porque es imprescindible a trabajar en equipo, pues fue estar mucho con los cámaras, con los montadores de vídeos, con los ingenieros, con los realizadores, para empaparte de lo que era el medio en sí, ¿no? Cuando vienes de un medio como la prensa, que no tiene nada que ver. Ahora con las nuevas tecnologías digitales y tal, pues hay cierto acercamiento, pero en aquel momento prensa y televisión no tenían absolutamente nada que ver. Por aquí pasó mucha gente que venía de CNN Plus y que aportó mucho en aquellos comienzos, pero yo creo que lo que te aporta la televisión a alguien que viene de prensa es sobre todo que tienes que saber a trabajar en equipo, a cohesionar equipos y a sacar de cada persona lo mejor que puede dar y saber dónde colocar a la gente para que rinda mejor y para que sea más feliz en el desarrollo de su trabajo. El salto a Televisión Española, por tanto, no te costó tanto, porque ya estabas bastante bien formada en la televisión. Me costó emocionalmente porque era decir adiós a un equipo con el que había convivido 10 años de algo que partía de cero, y eso une muchísimo, ¿no? Teníamos todas aquellas experiencias de las inundaciones, de todo lo que nos había pasado a lo largo de esos 10 años. Eso es cierto, esos fenómenos adversos unen muchísimo, ¿verdad, al equipo? Sí, porque además nosotros lo sufrimos en primera persona porque teníamos que informar, pero además teníamos inundado nuestro centro en el Parque de la Granja, todo nuestro Informar archivo. Y achicar. Y achicar a la vez, sí. Y además literal, ahí se pusieron todos a achicar a ver si salvábamos algo del escaso archivo que teníamos, porque era una tele muy joven. Y bueno, perdimos una gran parte de ese archivo, ¿no? Entonces, me costó emocionalmente, pero para mí estos 2 años y medio, 2 años y 6 meses que estuve en Televisión Española, ha sido una etapa que no la cambiaría por nada. He seguido aprendiendo muchísimo, he crecido mucho porque es una gran empresa, a la que sigo muy vinculada efectivamente, ¿no? Y una empresa de 6.500 trabajadores que ahora mismo tiene el mejor equipo directivo. Yo he trabajado con el mejor director de informativos con el que creo que vaya a poder trabajar en todos los años que quedan de profesión, que es Fran Llorente, con un director de esta tierra fantástico, con Santiago González,
con un equipo de programación y contenido. Bueno, no te lo voy a nombrar a todos, pero estaba muy a gusto porque te permitía, uno busca siempre, por lo menos en mi caso, busco faros. Me gusta trabajar con gente que cuando mire para arriba tenga gente de la que aprender y seguir creciendo en lo personal y en lo profesional. Y eso me lo permitió Televisión Española. Hasta donde conozco a Lourdes Santana, es una mujer que se marca retos, que se marca metas. ¿Consiguió todo lo que se propuso en Televisión Española o le faltaron algunas cosas? A ver, una de las razones por las que en este momento, que estaba bastante cómoda y además con un equipo fantástico de profesionales allí, decidir a este salto, es porque han sido algo más de 2 años y medio muy intensos en los que me había marcado una tarea. Yo llegué justo después del ERE, a mí me tocó aplicar la última fase del ERE. Televisión Española en Canarias pasó de tener casi 400 trabajadores a los 156 que son ahora. Yo llegué y se había creado una productora, la plantilla le estaba prácticamente haciendo solamente el Telecanarias y me propuse volver a abrir la programación regional y con la gente que quedaba, que era muchísimo menos, volver a recuperar las horas de programación que Televisión Española tenía cuando eran 400. Eso se consiguió y se pudo conseguir por la colaboración de los trabajadores, que por ejemplo los operadores de cámara, yo siempre lo digo y se los reconozco, se saltaron el convenio, que es muy rígido allí, y estuvieron dispuestos a trabajar partiendo jornada y tal para poder hacer nuevos programas como el 59 segundos, como los Telecanarias de fin de semana que se recuperaron, el Teleplaneta que se emite al 24 horas, etcétera. ¿Y Madrid trata bien la programación de Televisión Española en Canarias o es el director el que tiene que luchar con Madrid para conseguirlo? El director de un centro, como cuando yo llegué a Televisión Española era centro territorial y pasó a ser centro de producción, que es lo que te permite abrir programación en Canarias. Solo son centros de producción Cataluña y Canarias. Eso se consigue en Madrid. Yo pasaba más horas en Madrid que en Las Palmas o en Tenerife. Pero tengo que decir y romper una lanza que en ese momento era director de Televisión Española Javier Pons, que ahora es consejero delegado de Unión Radio. Y él era una persona absolutamente receptiva a todas las propuestas que venían de Canarias, un hombre que no tiene para nada una mentalidad centralista. Y él, todas las propuestas que yo hice sobre Canarias las apoyó. Las apoyó hasta tal punto que un centro que prácticamente, bueno, llevaban ahí anhelando tener un centro en Las Palmas, que estaba teóricamente acabado, pero la realidad es que hubo prácticamente que rehabilitarlo. En un momento muy complicado financieramente puso el dinero que hacía falta para que pudiéramos tener ese centro, posteriormente para digitalizar el centro y ya en mi última etapa para conseguir también digitalizar Tenerife. O sea que la apuesta de ese director, y ya luego ni te cuento con el siguiente, que encima es de esta tierra, pues ellos apostaron por Canarias y yo lo que trasladaba aquí es que esa apuesta no servía de nada si luego la gente no respondía con su trabajo y respondieron. ¿Y temes que con la nueva dirección se pueda retroceder o crees que eso ya está conseguido? No, porque en la dirección se queda un fantástico compañero y amigo personal que es Juan Luis Callao, que es una persona que lleva yo creo que 25 años en Televisión Española. Es un periodista de raza, un tipo súper trabajador, que además siente las siglas para las que lleva trabajando toda su vida, las de Televisión Española, y que va a luchar para mantener y para crecer, porque además tiene capacidad para eso y para mucho más. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Lourdes, cuando te dicen, bueno, ¿te gustaría ser directora de la SER en Canarias y de repente un nuevo medio? A mí, curiosamente, en una entrevista que me habían hecho en el mes de julio en un diario regional, me preguntaban que qué tenía como meta, que qué tenía pendiente, ¿no? Yo le decía, bueno, pues, aunque a ustedes parezca que no tengo objetivos, pues sí, me encanta la radio y nunca se me ha puesto a tiro la radio y a mí es el medio que me fascina. Sí, puede ser. Pero era absolutamente sincera porque yo siempre he escuchado la radio, escucho la radio todo el día. Y la tele la tenías puesta en el despacho, que estos despachos de directivos de televisión, tú sabes cómo son, un montón de pantallas que casi no tal. Pero lo que estaba pendiente, y bueno, y durante la franja de mañana, de tener 3 programas de mañana puestos a la vez, porque los 3 conductores me gustaban y estaba atenta a 3 programas al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un medio que me fascina y encima te ofrecen trabajar en la cadena que has escuchado toda tu vida, la que te ha acompañado siempre, que en mi caso era la cadena SER. Entonces, y te lo ofrece una persona, un equipo en el que está Javier Pons, que fue mi director en la tele, con el que trabajé muy bien, con el que aprendí muchísimo de televisión. Pues era una decisión difícil porque estaba en un momento muy cómodo en Televisión Española, con un centro recién inaugurado, con la programación en marcha, porque fue en pleno mes de septiembre. Y bueno, y para mí implicaba además trasladar mi residencia de Las Palmas a Santa Cruz de Tenerife, pero es que a mí me encantan los desafíos y no me gusta nada, tengo un temor enorme a acomodarme en los sitios. Bueno, el desafío es porque Lourdes Santana
lleva unos días un poco enferma. Yo no sé si es que este cambio te ha bajado las defensas, pero te ha pillado fuerte, ¿verdad? Sí, la verdad es que no sé si he estado con una crisis asmática que aprovecho para hacer publicidad aquí que se puede, en Televisión Española no se podía, porque he estado una semana entrando y saliendo de la Clínica Parque, la verdad que con una atención excelente de todos, me he sentido muy bien tratada allí. Y yo creo sinceramente que es que yo soy una persona, los que me conocen, muy emotiva y me vinculo mucho a las personas. Cuando yo me fui de Televisión Canaria, Televisión Española, lo primero que conocí en Prado del Rey fue la enfermería, porque estuve 15 días con fiebre y afónica. Los cambios no te sientan bien, ¿eh? Porque dejas atrás a mucha gente con la que compartes muchas horas del día, con las que trabajas muy a gusto y que sabes que por mucho que lo intentes, luego te va a costar mucho volver a ver, porque yo cuando me meto en una aventura de estas, pues le dedico 14 horas al día, entonces te queda poco espacio para luego recuperar esas relaciones, ¿no? Entonces es un poco, aunque estamos aquí todos y coincidimos, pues mira, hoy he venido aquí y he visto gente que hacía prácticamente los 3 años que me fui que no veía. Entonces eso, cuando las personas te importan, y a mí el factor humano para mí es importantísimo en el trabajo, pues yo creo que algo de estrés emocional te producen estas caídas. Bueno, pero ya estás saliendo, ¿verdad? Sí, ya estoy saliendo. Estás mejor, estás recuperando el tono de voz de nuevo, ya estás aquí con nosotros en 30 minutos, porque yo, desde que supe que Lourdes iba a ocupar este nuevo cargo, pues le invité y le dije, quiero que pases por 30 minutos. Y de repente se cruzó la enfermedad y no habíamos podido hacer la entrevista. Estaba muy agobiada porque a mí no me gusta, yo sé lo que es esto, dejar a alguien con una entrevista pendiente. Pero decía, bueno, es que voy a ir y me voy a quedar sin voz. Y van a decir, ¿pero a quién han contratado en Radio Club Tenerife? Para la radio, una chica sin voz. Pero bueno, ya tienes voz de nuevo. ¿Y has pensado bien lo que estás haciendo? ¿Ya has tenido tiempo de asimilarlo todo, de saber con lo que te vas a enfrentar? ¿O todavía estás en eso? Mira, cuando yo llegué a Televisión Española, en la vieja casona de Milton, me acuerdo que una vez alguien de un sindicato me dijo, oye, que los trabajadores dicen que no sales del despacho. Y digo, bueno, ya saldré y cuando salga no voy a volver al despacho porque yo soy una mujer que no me gustan los despachos y no me gustan las alfombras. De hecho, lo único que voy a tocar en Radio Club es que he pedido que me levanten la alfombra del despacho. No para buscar nada debajo, sino para quitar la alfombra, no me entiendan mal. Y estuve un mes estudiando y empapándome y hablando muchísimo con la gente. Y es lo que estoy haciendo en Radio Club Tenerife y en el resto de emisoras de la cadena SER, en Las Palmas, en La Palma y en Lanzarote, escuchando mucho a los que están aquí, hablando con todos. Pero te aseguro que ya tengo muchas ideas de lo que quiero cambiar y de lo que quiero fortalecer porque ya funciona bien, pero hay cosas que necesitan cambio. Bueno, me dicen mis compañeros desde realización que si puedes orientarte un poco el micrófono. Ah, sí, claro. Ahí está. Ese Perfecto. Es Chenín, creo, Esto ¿no? se entiende, sí, Chenín. Le mandamos un saludo a nuestro realizador. Bueno, te leí en una entrevista que eras muy distinta a Swankar, eso es evidente físicamente, entre otras cuestiones porque tú eres mujer y él es hombre, pero profesionalmente también vamos a notar diferencias en la SER que va a dirigir Lourdes Santana. Yo creo que sí, que Radio Club Tenerife y la cadena SER inician una etapa diferente, una etapa de cambio. Yo no digo que vaya a ser mejor ni peor, pero sí diferente. ¿Y qué lo vamos a notar? ¿Vas a cambiar personas? ¿Vas a cambiar programación? ¿Qué vamos a ver distinto en la SER en Canarias? Pues poco a poco, porque estoy llegando, pero primero que yo soy una persona con un convencimiento absoluto, con una creencia absoluta en la región y una apuesta por la región. Y además me gusta trabajar en grandes empresas y en empresas nacionales y le doy muchísima importancia a la presencia de Canarias en la antena nacional y voy a luchar por eso, para que haya una mayor presencia de la SER y de los contenidos que se hacen en Canarias, de que Canarias cada vez que es noticia esté en cadena y esté en la cadena de radio más importante que hay en España. ¿Y eso cómo se consigue? Porque todos los que hemos trabajado en una cadena nacional sabemos que se interesan por nosotros cuando ocurre algo negativo. No, salvo que tú tomes la iniciativa. Yo te puedo decir que cuando llegué a Televisión Española, Canarias era, creo que después de Murcia, la comunidad que menos aportaba a los telediarios y le dimos la vuelta y el incremento de las aportaciones al telediario creció un 45% el primer año y un 60% casi el segundo año. Eso es a base de trabajo, de saber aquellos temas, de saber buscar y de ver las escaletas nacionales y saber estar en onda de qué es lo que está interesando en cada momento. Y sobre todo, en que además es normal, es una tendencia natural del periodista, estás pensando siempre en tu programa local, pero cuando estás en una cadena nacional tienes que estar pensando también en clave nacional. Entonces, eso para mí es prioritario, hasta ahora no lo ha sido, para mí lo es. Y por eso tiene tanto atractivo para mí trabajar en una empresa de ámbito nacional y no de ámbito local. Yo le voy a dar muchísima importancia al producto y al contenido, no solo al deportivo, sino al informativo, porque vengo de ahí. Es lo que me mueve, aunque uno esté en esta, pues casi por el destino, que uno no lo busca. Yo nunca he buscado estar en este tipo de puestos y te ha ido llegando.
pero le doy muchísima importancia a la labor que realizan los informadores en la radio, en la tele, y voy a hacer un apoyo tremendo porque para mí el producto sí importa mucho. Y la cadena SER lo que lo distingue básicamente de otras cadenas es su producto informativo y su información y su información deportiva. Son los dos grandes pilares de esta cadena y hay que cuidarlos. Y hay que estar ahí buscando primicias, buscando información de calidad. Estamos hablando con Lourdes Santana, es la directora de la SER en Canarias, también es la directora de Radio Club en la isla de Tenerife. Están escuchando ustedes que ha comenzado su trabajo pues con muchas ganas, con mucha ilusión por trabajar y por cambiar muchas cosas, por renovar asuntos. ¿Cómo se combate, Lourdes Santana, haber perdido el mejor equipo de deportes que se ha pasado a la cadena COPE? Bueno, eso es que lo combates si crees que es el mejor equipo de deportes. Para mí el mejor equipo de deportes es el que está en la cadena SER. Bueno, pero es que hasta hace muy poquito el mejor equipo de deportes era el de la cadena SER, que se ha pasado a la cadena COPE, por eso lo digo, ¿no? Claro, pero la cadena SER tenía en la retaguardia preparado un equipo de deportes que está ahí, ha cogido el relevo. Y yo creo que además a veces viene bien romper estos techos y dar oportunidades a los que vienen detrás también pisando fuerte, ¿no? Y bueno, necesitarán su tiempo de rodaje, lógicamente, pero estoy convencida que lo van a hacer muy bien. ¿Teme usted a Swankar trabajando ahora en el equipo contrario? No, yo nunca además, yo no soy una persona que tenga no soy demasiado competitiva con los compañeros, o sea, me gusta al revés, reconocer el valor de la competencia, ¿no? Y de la gente que está, o sea, yo además conozco a Swankar personalmente, compartimos durante casi 10 años en la televisión canaria, él en un lado, en una orilla y yo en otra, yo en el ente público, él en Socater, con lo cual, empresa pública-privada con muchas peleas por medio. Pero siento por él un gran respeto profesional, ¿no? Me parece una persona que le ha dedicado muchas horas a su trabajo, mucha energía, mucha pasión en lo que hacía. Y yo además me voy a alegrar de que le vaya bien allí donde esté. Además he hablado con él está muy feliz en esta etapa y yo le deseo lo mejor, ¿no? Es curioso el cambio, yo se lo dije hace muy pocos días, lo pasaba también por 30 minutos. Es curioso el cambio, ¿no? Como una persona que lleva toda la vida vinculada a la SER, da ese cambio tan brutal a otra cadena, ¿no? ¿A usted le sorprendió? Vamos a ver, yo he dado cambios de Televisión Canaria a la Española, de la Española a la SER, con lo cual no puedo hablar de los cambios. Lo que sí te digo es que yo, en particular, en mi caso, jamás podría irme a la cadena COPE. Ya. ¿Por diferencias ideológicas? Sí, no podría trabajar en la cadena COPE. O sea que atención a los directivos de COPE, porque Lourdes Santana jamás se va a ir a la cadena COPE. Salvo que la cadena COPE cambie su línea editorial, no tal. Ese es el cambio, pero bueno, Swankar venía del mundo deportivo, yo entiendo que en el deporte pues eso no se nota tanto y no le puede... Lourdes, de todas formas estamos viviendo un momento de muchos cambios, ¿no? Se cambió el director de la provincia, se acaba de cambiar el director de Diario de Avisos, o se va a cambiar el director de Diario de Avisos, que por cierto lo ha sufrido en propias carnes, ¿no? Porque has perdido el director de Informativo. Y sobre todo porque no es que pierdas un director de informativo, sino Juanma Pardellas, yo tengo una amistad con él de más de 15 años, es uno de los periodistas de esta tierra que más respeto, me parece una persona, bueno, aparte de que es una persona entrañable porque es pura bondad, es un gran profesional con una ética que la pone siempre por delante de cualquier otra consideración y claro, perder un perfil de eso es mucha pérdida. Lo que pasa es que por esa amistad tampoco podía hacerle demasiado hostil porque sé que para él le gusta mucho la prensa escrita. ¿Le hiciste una contraoferta o no había posibilidad de hacerle contraoferta? Vamos, él además no funciona en esa... Quien conoce a Juanma, él no se mueve por ofertas económicas ni busca ese tipo de cosas. A él le puede que le gusta mucho la prensa escrita y para él, siendo aquí dirigir el periódico Decano, pues le hace mucha ilusión. Y yo le deseo el mayor de los éxitos, tanto a él como a esa cabecera con la que también tengo mucha afinidad, lo sigo y hay muchos periodistas amigos ahí, pero para mí es una gran pérdida, yo lo reconozco, no me duelen prendas porque no es un periodista más, es Juanma Pardellas y todo lo que representa, para mí muchísimo. Hombre, yo tengo la suerte de trabajar a diario con su hermano, con José Felipe Pardellas, que además son muy parecidos físicamente, ¿no? Y también le deseo lo mejor a Juan Manuel Pardellas y de hecho debe ser bonito eso de dirigir un periódico, ¿no? Sí, bueno, yo seguro que le va a ir bien. Y desde luego han hecho una buena elección. Yo los mataría, el del Diario de Avisos, que se lo ha ofrecido, pero me alegra ver que han tenido ese ojo de detectar al profesional, el pedazo de profesional y la persona que representa a Juan Manuel Pardellas. Pero lo vamos a sustituir y vamos a tener también un magnífico jefe informativo, eso no lo dudes. ¿Y ya está decidido quién va a ser el sucesor? Está en la cabeza, sí. ¿Sí? ¿Y te ha dicho que sí?
¿Eh? ¿Te ha dicho que sí? Bueno, sí, todo se sabrá a su tiempo. Bueno, entiendo que es chico, además. Ah, no, eso lo has entendido tú solo. O hasta aquí podemos interpretar. Yo además, sabes que tengo fama, vengo de televisión, que alguno me hizo una broma una vez, bueno, una broma no, una crítica de que solo apostaba por las mujeres, porque mis editoras eran todas mujeres, bueno, menos un editor que tenía, y mis presentadoras también aposté por mujeres, y en esta casa aposté mucho por mujeres. O sea, pero no es que apueste por ellas, es que hay muchas y muy buenas. Y eso tampoco significa que va a ser una mujer, ¿no? Te voy a decir quién es. Bueno, Lourdes, en cualquier caso, ¿se va a notar el cambio en los servicios informativos con esa persona a la que has elegido? Bueno, cada persona evidentemente pues imprimirá su sello en su trabajo diario, pero la línea de la cadena no va a cambiar, la línea de la cadena SER es la que es y seguirá siendo la misma. O sea, luego a partir de ahí, pues evidentemente tú no haces un programa igual que lo pueda hacer Roberto o que lo pueda hacer otro compañero de la cadena, ¿no? Todos tenemos nuestro estilo y nuestra forma, pero la línea no va a cambiar, evidentemente. ¿No? Me gustaría reflexionar contigo también la situación que están viviendo los compañeros periodistas, especialmente en estos periodos, en este periodo de crisis. Ya de por sí siempre se decía que los periodistas pues padecíamos ciertas circunstancias adversas en nuestros trabajos, de remuneración, de condiciones de trabajo. Ya sabemos que esto es una vocación, ya sabemos que esto ilusiona mucho, imprime mucha adrenalina, pero quizás hemos soportado demasiado a los periodistas. Yo siempre me he peleado en los sitios donde he estado porque se valore el trabajo del periodista y porque se cotice y a veces es muy difícil porque muchas veces en la dirección de los medios no hay personas, no te encuentras a personas de la profesión. Tienen otros perfiles y entonces piensan que, bueno, que cualquiera llena una página o cualquiera hace una noticia de televisión o cualquiera, y tú lo sabes, que eres un profesional de esto, que no. Que hace falta, yo soy una gran defensora de la formación, yo creo que además en esta profesión nuestra no acabas nunca de formarte, bueno, ninguna, pero en la nuestra especialmente, tenemos que estar permanentemente estudiando, tenemos que estar permanentemente en una formación continua y yo creo que hay que apostar por valores, hay que apostar por gente preparada y hay que pagarlo, o sea, esto es una vocación, pero la gente tiene que vivir con unas condiciones dignas y unas condiciones mínimas, porque además luego una vez que tú contratas a un periodista, luego damos la vida en lo que hacemos y estamos aquí todo el día, ¿no? Pero hay que poner en valor la profesión que tenemos. Sí, porque además esta es una profesión siempre. Que no sabe de horas. Hay que echar las horas que hay que echar. Yo eso es lo que peor he llevado lo que peor llevo como directiva es cuando me encuentro con un periodista que me pregunta por horarios o que deja una cobertura a medias porque ha terminado su horario. Yo eso sí que te reconozco, que no lo puedo entender. O sea, porque por mucho que tú tengas un horario y que haya que respetar tal, o sea, pues, hijo, si hoy estoy en medio de un accidente, pues mañana recuperaré esas horas. Pero que un periodista te diga que dejó algo a medias o que se fue de una información porque su horario había terminado, es algo que a mí me revuelve, no lo entiendo. ¿Y te has encontrado muchos periodistas así en tu trayectoria? Algunos y algunas. Pero ya lo llaman de otra manera, son informadores, son redactores, tal, pero llamar periodistas con mayúscula a alguien que hace eso, a mí me cuesta, no sé a ti, pero a mí me cuesta. Sí, desde luego, el móvil está abierto las 24 horas y aparte que uno, sin ir más lejos. A mí me ha pasado el caso contrario, yo cuando empecé a trabajar es que nos peleábamos por... Cuando llegaba algo gordo querías ir tú y tu compañero también quería ir y el otro también quería ir, perdón. Entonces, yo que he trabajado desde que y toda mi generación de pelearnos por ser los que íbamos a tal cosa o a la otra y tal, ahora encontrarte este tipo de situaciones que además todavía lo puedes entender cuando ves a alguien que lleva 20 años en esta profesión, que tiene 50 años, que tal, pero cuando lo ves en alguien de 24, 25, 26 que está comenzando, desde mi punto de vista no tiene futuro en esta profesión. No, te quería comentar, efectivamente ese es el perfil que no casa, ¿no? Pero sí que hay personas que a lo mejor se han ido desgastando precisamente por esas condiciones que no eran las más favorables y llega un momento que dice yo voy a cumplir mi horario y punto porque para lo que cobro y para las condiciones que tengo. Ya, pero yo te digo una cosa, Mayer, si tú, y te lo digo como mi experiencia desde redactora de un periódico hasta directiva de una tele o ahora de una radio. Normalmente los casos que yo conozco de gente que se esfuerza, que trabaja, que le dedica horas, al final siempre la empresa lo ve y lo recompensa. Y yo te puedo hablar de mí, o sea, yo en mi trayectoria lo único que he tenido frente a otros compañeros que me han acompañado es que he echado más horas, ni más inteligencia, ni más capacidad, ni más brillantez, nada, solamente horas y horas y horas y trabajo y trabajo y trabajo. Y al final te lo reconocen. Entonces hay que,
en esto como en todo, como un profesor que empieza, o un médico, o un cirujano, tienes que sembrar mucho para empezar a recoger después, pero no puedes pretender que del primer día te llegue todo, ¿no? Sin haber... Pero nosotros y un comercial que sale a la calle a vender, o sea, es que... Lourdes, te leí también otra vez que decías algo así como que en el ejercicio de esta profesión nunca tuviste problemas por ser mujer, pero sí por ser de Gran Canaria. Sí, bueno, eso lo comenté en una entrevista que me hicieron hace años, que me preguntaban que si haber sido directora informativo con 29 años y mujer, en una empresa con muchos hombres, en el comité de dirección me había creado algún problema, y la verdad que no, o sea, a mí... Solo me discutieron en aquel momento de mi nombramiento en la televisión canaria por mi origen, por ser de Gran Canaria, porque en algunos sectores mediáticos pues entendían que una televisión como la televisión autonómica no podía permitirse tener un director de informativo que fuera de Gran Canaria. Bueno, pues yo creo que quien hace esos planteamientos se retrata en ello. Yo estoy muy orgullosa. ¿Cuándo superaremos, Lourdes, los dos que hemos trabajado y estamos trabajando ahora también, por supuesto, en proyectos regionales, cuándo superaremos estas tonterías de los pleitos entre islas? ¿Cuándo nos daremos cuenta de que Canarias es una y que tenemos que querer a todas las islas por igual? Yo creo que eso va con la formación y con es muy importante que los canarios conozcan no solo su isla, sino conozcan todo el archipiélago. A mí la televisión autonómica me dio la oportunidad, porque me tocó abrir delegaciones, montar informativos insulares, de conocer muy bien todas las islas. Desde Canarias 7 además fue un periódico que siempre apostó por la información regional, con lo cual yo venía todas las semanas aquí a hacer información parlamentaria. Y vamos, a mí me han dicho de venir a vivir a Santa Cruz y no me lo he pensado ni 10 minutos. Es que para mí mi tierra es esta, mi tierra es Canarias, yo nunca hago diferencia. Y cuando estoy fuera, que me encanta viajar, es mi vicio y mi pasión, y me preguntan de dónde eres, de Canarias. Es que me siento esta tierra en las venas y me encantan las 7 islas. Y por supuesto que luego pues, te puede gustar más vivir en La Laguna o en Santa Cruz o en Arrecife o en Las Palmas o en Telde, ¿no? Cada uno tiene sus preferencias. Pero yo... Por lo menos en mi caso, siempre me he sentido Canarias, orgullosísima de la playa de las Canteras y del Teide y de la Graciosa y de cualquier otro rincón de las islas, que los tenemos preciosos, ¿no? Entonces, yo espero que las nuevas generaciones hayan nacido un poquito más curadas de este asunto, porque desde luego luego hay un papel demasiado que hacer importante en los medios, de dar a conocer Canarias a través de tal. Este es un medio importante para eso. La televisión autonómica ahí tiene un papel fundamental, que los canarios, la televisión y la radio, como hizo en su día Televisión Española, que Televisión Española fue la primera que dio a conocer las islas con sus corresponsales, aquellos famosos que todos conocemos, sí. Gerardo Jorge en Fuerteventura, Padrón en El Hierro. Entonces los medios tienen un papel fundamental, que la mayoría lo utilizan para unir, otros no, pero bueno. Yo, por ejemplo, tuve la suerte, lo sabes perfectamente, de presentar 2 años seguidos Canarias Directo, y para mí era un regalo todas las tardes, porque viajaba gratis por el archipiélago y decía, pero qué rica es nuestra tierra, qué buena es nuestra tierra, ¿no? Bueno, Lourdes, la verdad es que hemos hablado de muchas cosas, y a mí me gustaría terminar, pues también pidiéndote una reflexión sobre los medios en general. ¿Tú crees que los medios en el archipiélago son libres? ¿Tenemos periodistas que tienen libertad de contar lo que quieren, lo que ven, lo que entienden que es la verdad? Yo te voy a contar, para no meterme en nuestro compromiso, mi experiencia personal, y además porque lo quiero manifestar y es un agradecimiento enorme. Yo he trabajado, vengo de Televisión Española, he trabajado en ese medio con absoluta libertad en los 2 años y 6 meses que he estado allí. Jamás recibí una indicación de nada, ni se le dio a nadie. Yo creo que es una de las mejores cosas. Si me dices, oye, ¿y el gobierno Zapatero, tú por qué salvaría? La reforma que se ha hecho de la televisión pública en nuestro país. ¿Es lo único que salvaría? No digo que sea lo único, pero yo como periodista le doy muchísimo valor. Me parece que es algo muy importante, que además en eso va el que nadie cuestione hoy la existencia de la televisión pública, aunque cueste 1.200 millones de euros. Y todo llegará, porque claro, nosotros somos una comunidad más joven, con un ente más joven y tal. Pero se disfruta muchísimo el periodismo, y recuperas la ilusión por él cuando trabajas con la libertad que te dan ¿Echas de menos la política? ¿Escribir sobre política? ¿Opinar sobre política? Sí, lo echo de menos. Pues venga, te voy a dar la opción de hacerlo. ¿Zapatero está muerto ya como político? No creo que esté muerto, pero está en uno de los momentos complicados. Yo creo que ha perdido esa aureola que traía de éxito. Ya ha cometido muchos errores con la crisis, la gestión de la crisis.
Pues Lourdes Santana, mucha suerte en esta nueva etapa como directora de la SER, como directora de Radio Club, que te mejores, que te termines de curar de todo eso, y gracias por tu visita a 30 minutos, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y para mí un placer estar en esta casa con tanta gente a la que quiero muchísimo. El orgullo es nuestro. Gracias, Mayer. Gracias también a todos ustedes por estar al otro lado. Recuerden que la programación de Televisión Canaria continúa. Ahora les dejamos con el buenos días. Pásenlo bien.